¿Por qué fue tan revolucionario el Aitareya Upanishad? Imaginemos, 500 años antes de Cristo, un sabio sentado entre sus discípulos contando las últimas noticias escuchadas en las redes. Bueno, se llamaban ashram o monasterios. El maestro anuncia, Dios no creó el mundo, lo dice el Aitareya Upanishad. Y los discípulos ponen cara de sorpresa. ¿En qué se basan esos estudios?, preguntó alguien. Y el maestro responde, los rishis han demostrado que en el Rig Veda las palabras antes de esto solo Atma existía, indican que el Supremo Ser existía antes de todo esto. ¿Qué significa esto?, imaginamos hoy que preguntó alguien. Y el sabio dijo, esto, Idam, es el que ve el mundo. Yo o nosotros y el mundo visto es esto. Y lo que había antes de esto no podía ser la nada, porque de la nada absoluta no puede surgir algo. Entonces se confirma que lo que existía antes de esto es algo que llamaremos la realidad última, ya que tiene existencia infinita. Y esta realidad que existía antes de todos los mundos en los Vedas se llama Atma o Brahman. Y entonces, si Brahman no es el creador del mundo, ¿de dónde ha salido esto?, preguntó alguien señalándose a sí mismo. ¿Fuimos creados del barro?, imagino yo que preguntó otro. No, ni eso ni aquello, interrumpió el sabio. Él mismo se transformó en esto, se manifestó en estas formas, dividiéndose a sí mismo en varias partes. Y sin embargo, a pesar de estas divisiones, siguió siendo completo. ¿Y en cuántas partes se dividió?, preguntó el desconfiado. Y ahora dejo de imaginar preguntas, porque el Aitareya Upanishad cuenta la historia del sabio y las preguntas que se plantearon en esa ocasión, algo que veremos más adelante en este video. ¿Por qué es tan importante esta conversación y cómo puede llegar a afectarnos? ¿Será que lo que el ojo no alcanza a ver se puede conocer por otros medios? Niels Bohr, después de describir el modelo atómico en el que los electrones orbitan alrededor del núcleo en un campo vacío, calculó que si el núcleo del hidrógeno tuviera el tamaño de una manzana, el electrón más cercano estaría a unos 100 metros de distancia. Entonces dijo, al despertar tengo miedo de bajar de mi cama y tocar el piso. Esta anécdota refleja el desconcierto al entender que los átomos que eran su objeto de estudio no son solo un conjunto de partículas hechas de espacio y cargas eléctricas, sino que son en realidad los átomos de mi propio cuerpo y también del piso donde voy a pararme. El Aitareya Upanishad dice que Brahman, la existencia perpetua e infinita, no creó de la nada el mundo, sino que dividió su existencia en tres partes. La primera división, que los sabios llamaron Brahma, se manifestó en la forma en que llamamos el mundo material de estos 5 elementos: éter, aire, fuego, agua y tierra. La segunda división, que llamaron Vishnu, describe cómo él se manifestó en luz y energía en la forma del sol. Y la tercera división, a los que los hombres llamaron Shiva o Maheshwara, es la conciencia de origen divino que se puede inferir como la inteligencia detrás de todo lo manifestado. Y esta conciencia fue representada como la luna porque por ese tiempo ya se conocía que la luna es una roca iluminada por el sol y por su movimiento parece que crece y luego decrece. Y utilizaron este conocimiento para explicar que si Dios controla todas las formas, ¿cómo es posible que los hombres tengan comportamientos tan diferentes? Entonces explicaron que la mente funciona como un espejo que refleja la luz de la conciencia, pero de acuerdo a sus movimientos recibe más o menos luz del sol. Y si nos preguntamos, ¿cómo se ha manifestado Brahman, la realidad suprema que se ha dividido en tres partes y sin embargo, habiendo millones de formas, permanece completo y sin cambios? Aitareya Upanishad responde, así como el océano se manifiesta en forma de espuma en la playa y le llamamos espuma, siendo que solamente es agua, y cuando se manifiesta una ola le llamamos ola en lugar de agua, y al mismo océano le llamamos océano sabiendo que es agua, así Brahman se deja ver en muchas formas a las cuales le ponemos nombres diferentes, pero ningún nombre le quita realidad y tampoco deja de ser el mismo, existiendo siempre detrás de lo visto. Luego este Upanishad explica que todo lo manifestado tiene reglas de supervivencia y regulaciones sobre cada movimiento que también son Brahman mismo con el nombre de Purusha. Adi Shankara lo explica. Así como el alfarero toma un poco de arcilla y hace una figura, así se manifestaron las formas de Brahman como Purusha. De un huevo incubado durante un tiempo nace un pájaro. Así también el Purusha mismo, meditando, se manifestó como un hueco en la arcilla y el orificio se convirtió en la boca. Y él mismo se pensó ser un ojo y se convirtió en ojo. Y así en todos los miembros y órganos.
y luego él mismo en forma de fuego entró en la boca y se convirtió en el habla del Purusha. Él mismo en forma de luz entró en el ojo, y el ojo tuvo el poder de ver y la visión del Purusha, y como espacio entró en el oído y se convirtió en sonido y en la audición del Purusha, y así con todos los sentidos. Pero el hombre, Prajapati, el primer ser, necesitaba el habla. La palabra y sus significados son inseparables. Ambos eran inexistentes antes de la manifestación del mundo. Después de la manifestación de este universo, el nombre y la forma fueron necesarios para conocer la esencia de todo esto. Es decir, todas las cosas se pueden captar por las palabras y su significado. Y esta múltiple manifestación de la variedad de nombres y formas es Jagat, mientras que la no dualidad, que era, es y será siempre sin cambio, es el Atma. Así como un programador tiene que pensar para crear un juego y tiene que imaginar primero el esqueleto y luego piensa en la circulación de la información para el funcionamiento y finalmente en el diseño exterior, los botones y los colores, podemos decir que lo que vemos como un juego es el pensamiento manifestado del autor, ya que todo lo que vemos en la pantalla y las regulaciones de su funcionamiento son pensamientos del autor del juego. Así también la divinidad se manifiesta en el funcionamiento de todo este mundo. Pero veamos cómo Aitareya Upanishad dice que sucedió esto. Y luego Brahman meditó y decidió darle al ser humano el poder de conocer, y entró al cuerpo del hombre por la parte alta de la cabeza. Adi Shankara nos explica por qué elige la cabeza. Recordemos que el Señor como fuego entró antes en la boca, como luz entró en el ojo para poner en funcionamiento la vista e hizo lo mismo con todos los sentidos. El Señor como conciencia entró como un rey, y un rey no utiliza las mismas entradas que utilizan sus ministros. Entonces el Señor pensó, entraré por la otra puerta de la cabeza como alternativa. Así que la conciencia entró por la parte de la cabeza llamada Nandana, y se instaló en 3 moradas diferentes. Este punto se llama Nandana porque aquel que atraviesa la puerta en la coronilla se deleita en el Brahman mismo. Entonces, como Purusha, como esencia, al entrar, él mismo se manifestó como un alma individual y ocupó 3 moradas: el ojo derecho durante el estado de vigilia, el estado despierto, la mente interior durante el estado de sueño y la cavidad interior durante el sueño profundo. La primera residencia de Brahman es el ojo derecho. Puede inferirse que siendo el estado de vigilia, el estado de conocimiento, el estado despierto, utilizando el ojo no puede lograrse la realización del verdadero Atman de uno, porque mediante el ojo se ven cosas que parecen ser reales, pero son en realidad vacío y cargas eléctricas. En su otra residencia, dentro de la mente, tampoco podemos realizar la presencia divina debido a que la mente está produciendo sueños que también son ilusiones. Y la tercera morada del rey es la cavidad del corazón, dicho en el sentido del núcleo, el centro, y allí mora en la forma del conocimiento de Prajna, y según algunas traducciones, este lugar es una pequeña parte de la garganta. En el Aitareya Upanishad, Prajna se refiere a la conciencia suprema y universal que subyace en todo lo existente. Pero si el ojo no ve todo y la mente cae siempre en sueños, ¿cómo se vuelve uno consciente de su propio origen? Este Upanishad advierte que gracias a la presencia de Prajna, aquel que despierta al sonido del conocimiento superior del Atman ve el sí mismo como el Brahman y entiende así que es el Purusha que mora en el cuerpo, quien regula el funcionamiento y que todo lo impregna. O sea que para reconocer nuestro origen divino, debemos primero reconocerlo en el funcionamiento del universo que vemos. Así como en cada resultado del juego, detrás está la inteligencia del programador y sus líneas de programación, así también el Ser Supremo se manifiesta en nosotros. La sabiduría es la base de todo el universo, por lo tanto la sabiduría es Brahman, y por eso Aitareya Upanishad presenta su famosa enseñanza, o Mahavalkya, Prajnanam Brahma. La sabiduría, el conocimiento es Dios, o según otros, la realidad última es conciencia. Esta entidad que reside en todos los seres y controla el universo siendo Brahman mismo es llamada Antaryami, el controlador universal, el espíritu supremo como guía y regulador de la humanidad. Y este espíritu regulador, Antaryami, que guía el alma y los sentimientos internos, es el ser supremo que mora en nosotros sin contaminarse del individuo. Así como los cuerpos celestes son controlados en sus movimientos mediante la fuerza de gravedad, los seres vivos son regidos por la necesidad de alimento.
Las plantas se mueven para buscar el sol y sus raíces se extienden para beber el agua. De la misma manera, todos los animales o insectos son guiados por el hambre y la sed, quienes son los dioses reguladores al servicio de Brahman. En la tercera parte, en la sección que se conoce como la enseñanza de Brahman, el hambre y la sed se presentan personificados como deidades. Brahman les dice que ellos no son el verdadero hambre y sed, sino que son simplemente sus manifestaciones. Les ordena que vayan a buscar su verdadera forma en el océano de la vida y que cuando la encuentren, vuelvan a él para que puedan ser liberados de la apariencia limitada y unirse con el Brahman. Este verso se refiere a la dualidad experimentada por el ser encarnado en nosotros. Siendo la suprema conciencia la totalidad, a nosotros nos parece que él sufre la dualidad de morar en todos los seres. Sin embargo, este Upanishad afirma que se trata de una apariencia dual, aunque Atman continúa siendo uno y total. Esto ocurre solo cuando el ser entra en los mundos mortales y habita un cuerpo mortal que tiene parte de ignorancia, y así parece que Atman experimenta 3 tipos de nacimiento. Primero, el nacimiento físico que todos experimentamos. En este nacimiento, el Atman se encarna en un cuerpo físico y comienza su viaje dentro del mundo material. Luego está el nacimiento mental, cuando el niño comienza a identificarse como yo y se convierte en una entidad separada del mundo que lo rodea y parece que se separara también del Atman. Y por último, el nacimiento espiritual o el nacimiento final del Atman, que ocurre cuando el individuo alcanza la iluminación o la liberación y se da cuenta de su verdadera naturaleza divina. Otros comentarios distinguen también estas 3 moradas de este Atman. Debido a que Atman también mora en el cuerpo del padre y de la madre, el niño que nace en su propio cuerpo recibe el Atman sin que les quite una porción o se agregue algo al propio cuerpo. Para entender esto se muestra el ejemplo de que la totalidad del espacio, Mahakaya, penetra el universo entero, pero también está el mismo espacio en el interior de una vasija. El espacio se ve como separado por los límites de la vasija, pero esto es una ilusión. Cuando ésta se rompe, podemos pensar que el espacio del interior de la vasija se une con el gran espacio, pero nunca estuvieron separados. El Atman en el individuo parece que está separado por la mente y el cuerpo, pero en realidad es una con el Paramatman, el Atma suprema. Cuando el cuerpo se rompe y la mente se destruye, el Atman se une con el Brahman supremo sin haber sufrido ningún cambio debido a la mente, el cuerpo o los efectos de la ignorancia o la virtud. El tercer kanda de la Aitareya Upanishad presenta una conversación entre varios sabios que buscan comprender la naturaleza del Atman, el yo verdadero. ¿Quién es este yo interior, Atman, al que veneramos? ¿Es acaso por él que uno ve, escucha o percibe los olores? ¿Y es también él la tierra, el viento, el espacio, las aguas y la luz? ¿O es todo lo que tiene vida? En respuesta, Prajapati describe que el Atman es la fuente de esta manifestación y la existencia, y que se manifiesta en 3 formas distintas: el cuerpo, el prana, la fuerza vital y la mente. El cuerpo se crea a partir de los elementos básicos de la naturaleza, tierra, agua, fuego, aire y éter, mientras que el prana y la mente tienen su origen en el Atman mismo. Prajapati explica que el Atman se divide en diversas formas, incluyendo a los dioses, los seres humanos, los animales y las plantas. Todos tienen su origen en el Atman y por lo tanto comparten una naturaleza esencial común. Esta enseñanza es fundamental para la comprensión de la filosofía Vedanta y ha sido objeto de reflexión y contemplación por parte de los buscadores espirituales durante milenios. Finalmente, el Aitareya Upanishad describe cómo la meditación sobre el Atman puede llevar al ser humano más allá de la mente y los sentidos, hacia el estado de conciencia más elevado y la iluminación. La meditación sobre el Atman es la concentración en la naturaleza divina del ser humano y su conexión con el universo y la realidad suprema. Pero esta meditación, según Satya Sai Baba, no es sencilla, ni se trata de una práctica de yoga. Las prácticas en las que se obtiene una satisfacción mental solo sirven para fortalecer a la mente en lugar de vencerla, como se recomiendan las enseñanzas del Vedanta. Si quieren realizar prácticas espirituales, la única forma correcta de hacerlo es desechando la falsa noción del no ser. ¿Cuál es el sustrato del que han emergido, en el cual se sostienen y en el cual se fundirán de nuevo? Este sustrato es Brahman, es el ser. Entonces, ¿de qué les sirve tratar de alcanzar la fuente de su origen e identidad recurriendo a la práctica corporal?
o entregarse a los deseos de la mente en lugar de reconocer que el poder de conocer es Atman. Es como pedir ayuda al ladrón vestido con uniforme de policía y esperar que encierre al culpable. La mente no hará nada para desechar la individualidad. Es importante reconocer que mientras la mente esté allí, los deseos no los dejarán. Mientras experimenten deseos, la falsa noción del yo y lo mío no los abandonará. Y esa errónea identificación con el cuerpo, mente y ego persistirá. Y en tanto ese ego no los deje, la ignorancia tampoco se alejará. Desechar la mente individual es el único medio para obtener el conocimiento del ser, la visión del ser o la bienaventuranza del ser.